Capítulo 2. ¿Cómo usamos esta grandiosa arma? Les he mostrado la espada. Ahora vengo, en segundo lugar, a hablar de la pregunta, ¿cómo usamos esta grandiosa arma? Pues dice, lo vencieron por la sangre del Cordero. Cuando un hombre tiene una espada, no puedes estar seguro de cómo la usará. Un caballero ha comprado una espada muy cara con empuñadura dorada y una funda elaborada. La cuelga en su salón y la exhibe a sus amigos. De vez en cuando la saca de la vaina y dice, ¿sientes lo afilado del filo? La preciosa sangre de Jesús no es para que la admiremos y la exhibamos. No debemos contentarnos con hablar de ella, exaltarla y no hacer nada con ella, sino que debemos usarla en la gran cruzada contra la impiedad y la injusticia, hasta que se diga de nosotros, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esta preciosa sangre debe ser usada para la superación y, consecuentemente, para la guerra santa. La deshonramos si no la usamos para ese fin. Algunos, me temo, usan la preciosa sangre de Cristo solo como un calmante para sus conciencias. Se dicen a sí mismos, Él hizo expiación por el pecado, por lo tanto, déjame descansar. Esto le está haciendo un grave mal al sacrificio. Te concedo que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel y que grita dulcemente paz, paz, dentro de la conciencia turbada. Pero eso no es todo lo que hace. El hombre que no quiere la sangre de Jesús más que por una razón mezquina y egoísta, para que después de haber sido perdonado por ella pueda decir, alma, descansa, come, bebe y sé feliz. Escucha los sermones, disfruta de la esperanza de la felicidad eterna y no hagas nada. Blasfema la preciosa sangre y la convierte en algo impío. Debemos usar el glorioso misterio de la sangre expiatoria como nuestro principal medio para superar el pecado y a Satanás. Su poder es para la santidad. Vean cómo lo dice el texto. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estos santos usaron la doctrina de la expiación no como una almohada para descansar su cansancio, sino como un arma para someter su pecado. Oh, hermanos míos, para algunos de nosotros la expiación por sangre es nuestra hacha de guerra y arma de guerra, con la que conquistaremos en nuestra lucha por la pureza y la divinidad, una lucha en la que hemos continuado por muchos años. Por la sangre expiatoria resistimos a la corrupción interior y a la tentación exterior. Esta es el arma a la que nada ni nadie se puede resistir. Déjeme mostrarle su campo de batalla. Nuestro primer lugar de conflicto está en los cielos, y el segundo está abajo en la tierra. La batalla con Satanás en los cielos. Primero, entonces, mis hermanos y hermanas que creen en la sangre de Jesucristo, tienen que luchar contra Satanás en los lugares celestiales, y allí deben vencerlo por la sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Dice usted? Te guiaré en este tema. Primero deben considerar que Satanás en este día ya está literal y verdaderamente vencido a través de la muerte del Señor Jesús. Satanás ya es un enemigo vencido. Por la fe, considere la victoria de su Señor como propia, ya que triunfó en su naturaleza y en su nombre. El Señor Jesucristo subió al Calvario, y allí luchó con el príncipe de las tinieblas, lo derrotó completamente y destruyó su poder. Llevó cautiva la cautividad. Golpeó la cabeza de la serpiente. La victoria fue la victoria de todos los que están en Cristo. Él es la semilla representativa de la mujer. Y tú que eres de esa semilla y estás en Cristo verdaderamente, siguiendo sus pisadas, tú entonces allí venciste al diablo por la sangre del Cordero. ¿Puedes entender esta verdad? ¿No sabéis que fuisteis circuncidados en su circuncisión, crucificados en su cruz, enterrados con Él en el bautismo y también resucitados con Él en su resurrección? Él es su cabeza federal, y ustedes siendo miembros de su cuerpo hicieron en Él lo que Él hizo. Ven, alma mía, has vencido a Satanás con la victoria del Señor. ¿No serás lo suficientemente valiente para luchar contra un enemigo vencido y pisotear al enemigo que tu Señor ya ha derribado? No debes tener miedo, sino decir, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Hemos vencido el pecado, la muerte y el infierno en la persona y la obra de nuestro gran Señor, y debemos estar muy animados por lo que ya se ha hecho en nuestro nombre. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Si Jesús no hubiera vencido al enemigo, ciertamente nunca lo hubiéramos logrado, pero su triunfo personal ha asegurado el nuestro. Por la fe nos elevamos al lugar de la conquista en este día. En los lugares celestiales triunfamos, como también en todos los lugares. Nos regocijamos en nuestro Señor Jesucristo, el Miguel de los ángeles, el Redentor de los hombres, porque por Él vemos a Satán expulsado, y todos los poderes del mal arrojados de sus lugares de poder y eminencia. Hoy quiero que venzáis a Satanás en los cielos en otro sentido. Debéis vencerle como acusador. A veces oyes en tu corazón una voz que despierta la memoria y asombra la conciencia, una voz que parece ser en el cielo un recuerdo de tu culpa. Escucha esa voz profunda y sibilante, presagiando el mal. Satanás está impulsando ante el trono de la justicia todos tus pecados pasados. ¿Lo oyes? Comienza con tus faltas infantiles y tus locuras de juventud, un recuerdo verdaderamente negro. No deja que una de tus maldades desaparezca. Las cosas que habías olvidado las revive astutamente. Conoce tus pecados secretos, ya que tuvo que ver con la mayoría de ellos. Conoce la resistencia que ofreciste al Evangelio y la forma en que ahogaste la conciencia. Conoce los pecados de la oscuridad, los pecados de la alcoba, los crímenes de las cámaras más secretas de tu imaginación. Desde que eres cristiano, Él ha subrayado tu maldad y ha preguntado con feroz sarcasmo, ¿es este un hijo de Dios? ¿Es un heredero del cielo? Él espera celosamente algún día condenarnos por hipocresía o por apostasía. El demonio cuenta las andanzas de nuestros corazones, la muerte de nuestros deseos en la oración, los pensamientos sucios que caen en nuestras mentes cuando hemos estado en la adoración. Debemos confesar que hemos tolerado incluso dudas sobre las verdades eternas y sospechas del amor y la fidelidad de Dios. Cuando el acusador se ocupa de sus asuntos malvados, no tiene que buscar mucho en la acusación ni en los hechos que la sustentan. ¿Estas acusaciones le asombran? Clamas, Dios mío, ¿cómo puedo presentarme delante de ti? Porque todo esto es verdad, y las iniquidades que ahora se me recuerdan son tales que no puedo negarlas. He violado tu ley de 1000 maneras, y no puedo justificarme. Ahora es tu oportunidad de vencer a través de la sangre del Cordero. Cuando el acusador haya dicho su palabra y agravado todas tus transgresiones, no te avergüences de dar un paso al frente y decir, «Oh, Jesús, mi Salvador, habla por mí». Cuando habla, ¿qué es lo que alega sino su propia sangre? «Por todos estos pecados he hecho expiación», dice él. «Todas estas iniquidades fueron puestas sobre mí en el día de la ira del Señor, y yo las he quitado». Hermanos, la sangre de Jesucristo, el querido Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Jesús ha soportado el castigo que se nos debe. Él ha descargado por nosotros en la cruz todas nuestras obligaciones con la justicia de Dios, y somos libres para siempre, porque nuestro sustituto sufrió en nuestro lugar. ¿Dónde está el acusador ahora? Esa voz de dragón es silenciada por la sangre del Cordero. Nada más puede silenciar la cruel voz del acusador que la voz de la sangre que dice que el Dios infinito aceptó, en nuestro nombre, el sacrificio que Él mismo suministró. La justicia decreta que el pecador debe ser limpiado, porque el sustituto aceptado ha llevado su pecado en su propio cuerpo en el árbol. Ven, hermano o hermana, la próxima vez que tengas que ver con Satanás como acusador en los lugares celestiales, ten cuidado de no defenderte con ningún arma que no sea la expiación. Todo el consuelo que proviene de los sentimientos internos o de las obras externas se quedará corto, pero las heridas sangrantes de Jesús se defenderán con argumentos completos y abrumadores y responderán a todos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Carta a los Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34. ¿Quién, pues, acusará al Hijo de Dios? Todo acusador será vencido por el argumento invencible de la sangre del Cordero. Aún más, el creyente tendrá que vencer al enemigo en los lugares celestiales en referencia al acceso a Dios. Puede suceder que cuando estamos más decididos a comulgar con Dios, el adversario nos lo impida. Nuestro corazón y nuestra carne claman por Dios, el Dios vivo.
Pero por una u otra causa no podemos acercarnos al trono. El corazón está pesado, el pecado es desenfrenado, las reservas son acosadoras, y la insinuación satánica está ocupada. Pareces estar alejado de Dios y el enemigo triunfa sobre ti. Te sientes muy cerca del mundo, muy cerca de la carne y muy cerca del diablo, pero lloras tu miserable distancia de Dios. Eres como un niño que no puede llegar a la puerta de su padre, porque un perro negro le ladra desde la puerta. ¿Cuál es el camino de acceso? Si el demonio no se aparta del camino, ¿podemos forzar nuestro paso? ¿Con qué arma podemos alejar al adversario para llegar a Dios? ¿No está escrito que estamos cerca por la sangre? Carta a los Efesios capítulo 2 versículo 13. ¿No hay un camino nuevo y vivo consagrado para nosotros? ¿No tenemos la audacia de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús? Estamos seguros del amor de Dios cuando vemos que Cristo murió por nosotros. Estamos seguros del favor de Dios cuando vemos cómo esa expiación ha alejado nuestras transgresiones de nosotros. Percibimos nuestra libertad para venir al Padre, y por lo tanto, cada uno dice, «Me acercaré a ti, forzaré mi camino a través de los obstáculos para llegar a ti. A ti recurriré para tener fuerza. A ti huiré para ser consolado». Al suplicar la propiciación hecha por la sangre del Cordero, nos atrevemos a acercarnos a Dios. He aquí que el espíritu maligno se abre paso ante nosotros. El nombre sagrado de Jesús es el único nombre por el cual logramos que nuestro adversario huya. Esto alejará sus blasfemas e insinuaciones sucias mejor que cualquier cosa que puedas inventar. El perro del infierno conoce el temible nombre que lo hace acostarse. Debemos enfrentarlo con la autoridad y especialmente con la expiación del Cordero de Dios. Se enfurecerá y delirará aún más si le enviamos a Moisés, porque obtiene su poder de nuestras infracciones de la ley. No podemos silenciarlo a menos que le traigamos al gran Señor que ha guardado la ley y la ha hecho honorable. A continuación, debemos vencer al enemigo en la oración. ¡Ay! No podemos orar siempre como lo haríamos. ¿Nunca sientes, cuando estás orando, como si algo ahogara tu expresión y, lo que es peor, te ahogara el corazón? En lugar de tener alas como un águila para subir al cielo, un mal secreto te corta las alas, y no puedes levantarte. Dices dentro de ti, no tengo fe, y no puedo esperar tener éxito con Dios sin fe. Parece que no tengo amor, o, si lo tengo, mi corazón está dormido, y no puedo moverme para suplicar a Dios. Oh, que pudiera salir de mi armario diciendo, he vencido, pero en vez de eso gimoteo en vano y me voy sin alivio. He estado medio muerto, frío y estancado, y no puedo decir que he permanecido con Dios en la oración. Siempre que estés en esta condición, vuela a la sangre del Cordero como tu principal remedio. Cuando alegues este argumento, maestro, te despertarás y prevalecerás ante Dios. Sentirás un descanso al suplicarlo y una dulce seguridad de éxito en el banco de la misericordia. Prueba el método de inmediato. Esta es la forma en que debe usar este alegato. Di, Dios mío, soy completamente indigno y lo merezco, pero te suplico que me escuches por el honor de tu querido Hijo, por su agonía y sudor sangriento, por su cruz y pasión, por su preciosa muerte y entierro. Te suplico que me escuches. Oh Señor, que la sangre de tu unigénito sobresalga ante ti como mi único y suficiente medio para presentarme delante de ti. ¿Puedes dejar de lado sus gemidos, sus lágrimas, su muerte, cuando hablan en mi nombre? Si puedes llegar a un acuerdo con Dios sobre esta base, debes prevalecer y prevalecerás. Jesús debe ser escuchado en el cielo. La voz de su sangre es elocuente con Dios. Si abogas por el sacrificio expiatorio, debes vencer a través de la sangre del Cordero. Así he hablado de vencer en los lugares celestiales. Primero debes vencer en los lugares celestiales ante el trono, y cuando hayas triunfado así con Dios en la oración, tendrás gracia para salir al servicio y derrotar el mal entre tus semejantes. ¿Cuántas veces me he dado cuenta personalmente de que la batalla debe librarse primero en el cielo? Debemos vencer para poder servir. Son incontables las veces en que no me habría aventurado a subir a este púlpito si no hubiera sido por el poder en el asiento de la misericordia.
Los que conocen la carga del Señor a menudo se inclinan, y no serían capaces de soportarla en absoluto si no fuera por haber luchado en secreto con su enemigo y haber ganado el día. Me he inclinado ante el Señor, y en su presencia he suplicado la preciosa sangre como razón para obtener ayuda, y la ayuda ha sido dada. La fe, habiéndose asegurado una vez que Jesús es suyo, se abastece a sí misma del tesoro de Dios a todo lo que necesita. Satanás impediría que esto sucediese, pero en el poder de la sangre, ella toma posesión de las bendiciones del pacto. Se dice a sí misma, soy débil, pero en el Señor, mi Dios, hay poder. Lo tomo para mí misma. Soy duro y frío, pero aquí hay ternura y calor, y me lo apropio. Le agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud, y en virtud de su preciosa sangre tomo de esa plenitud lo que necesito, y luego con la ayuda, así obtenida, me encuentro con el enemigo y lo venzo. Satanás nos impediría obtener suministros de gracia con los que podamos vencerlo, pero con la marca de sangre en nuestro pie podemos ir a cualquier parte. Con la marca de sangre en nuestra mano nos atrevemos a tomar cualquier cosa. Teniendo acceso con confianza, también tomamos con libertad todo lo que necesitamos, y así somos provistos para suplir todas nuestras necesidades, y también recibimos las armas para triunfar sobre todos los asaltos de las tinieblas a través del sacrificio expiatorio. Esta es la fuente de suministro y el escudo de la seguridad. Este, en efecto, es el canal a través del cual recibimos la fuerza para la victoria. Vencemos al gran enemigo, aferrándonos a la suficiencia total de Dios, cuando realmente sentimos el poder de la preciosa sangre de Cristo. Así, siendo victoriosos en los cielos, bajamos al púlpito o a la clase de la escuela dominical, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habiendo vencido a Satanás en el trono de la gracia, lo vemos como un relámpago caído del cielo, incluso ante nuestra débil instrumentalidad. Hablamos y Dios habla con nosotros. Anhelamos almas, y el gran corazón de Dios anhela con nosotros. Les rogamos a los hombres que vengan a Él, y el Señor también les ruega que vengan, y que no se resistan más a su amor inefable. El poder espiritual de un gobierno santo descansa sobre nosotros para superar el poder espiritual de un imperio malvado que es ejercido por Satanás, el mundo y la carne. El Señor dispersa el poder del enemigo y rompe el hechizo que mantiene cautivos a los hombres. A través de la sangre del Cordero nos convertimos en dueños de la situación, y el más débil de nosotros es capaz de hacer grandes maravillas. Saliendo al servicio de Dios, en el poder de nuestra victoria en el cielo, obtenida por la sangre del Cordero, marchamos a la conquista y conquistamos, y ningún poder del enemigo es capaz de oponerse a nosotros. La batalla con Satanás en esta tierra. Es hora de que les muestre cómo se lleva a cabo esta misma lucha en la tierra. Entre los hombres en estos lugares bajos del conflicto, los santos superan a través de la sangre del Cordero por su testimonio de esa sangre. Cada creyente debe dar testimonio del sacrificio expiatorio y su poder de salvación. Debe decir la doctrina, debe enfatizarla con una fe sincera en ella, y debe apoyarla y probarla en su carácter y modo de vivir. Esto es dar testimonio verdadero del efecto de ella. No todos pueden hablar desde el púlpito, pero todos pueden hablar por Jesucristo cuando se les dé la oportunidad. Nuestro principal negocio es dar testimonio con la sangre en el poder del Espíritu. Hasta este punto, todos podemos testificar. No podéis entrar en toda clase de doctrinas profundas o puntos curiosos, pero podéis decir a todos los que os rodean que hay vida en una mirada al crucificado. Puedes dar testimonio del poder de la sangre de Jesús en tu propia alma. Si haces esto, superarás a los hombres de muchas maneras. Primero, los despertarás de su apatía. Esta era es más indiferente a la verdadera religión que cualquier otra. Está lo suficientemente viva para el error, pero a la vieja fe le hace oídos sordos. Sin embargo, he notado personas cautivadas por la verdad de la sustitución que no escuchan nada más. Si algún discurso puede retener a los hombres, como el antiguo marino detuvo al invitado de la boda, es la historia del amor divino, encarnado en la persona de Jesús, sangrando y muriendo por los hombres culpables. Pruebe esa historia cuando la atención se desvíe. Tiene una fascinación por ello. La maravillosa historia del Hijo de Dios, que amó a sus enemigos y murió por ellos. Esto los cautivará.
La historia del santo que estuvo en el lugar del pecador y fue en consecuencia puesto en vergüenza y en agonía y muerte. Esto los conmoverá. La visión del Salvador sangrante supera la inflexibilidad y el descuido. La doctrina de la sangre del Cordero previene o dispersa el error. No creo que razonando a menudo refutaremos el error con ningún propósito práctico. Podemos refutarlo retórica y doctrinalmente, pero los hombres siguen aferrándose a él. Pero la doctrina de la sangre preciosa, cuando entra en el corazón, expulsa el error y establece el trono de la verdad. No puedes aferrarte a un sacrificio expiatorio y seguir deleitándote con las herejías modernas. Los que niegan la inspiración siempre se aseguran de librarse de la expiación vicaria, porque no permitirá sus errores. Sigamos proclamando la doctrina del gran sacrificio, y esto matará a las víboras de la herejía. Levantemos la cruz y no importa lo que digan los demás. Tal vez ya les hemos prestado demasiada atención. Dejemos que los perros ladren. Es su naturaleza. Sigue predicando a Cristo crucificado. Dios no quiere que me glorifique, excepto en la cruz del Señor Jesucristo. También superamos a los hombres de esta manera, suavizando los corazones rebeldes. Los hombres se oponen a la ley de Dios y desafían la venganza de Dios, pero el amor de Dios en Cristo Jesús los desarma. El Espíritu Santo hace que los hombres se rindan a través de la influencia suavizante de la cruz. Un Salvador sangrante hace que los hombres arrojen sus armas de rebelión. Si Él me ama así, dicen, no puedo hacer otra cosa que amarlo a cambio. Superamos la inflexibilidad de los hombres por la sangre, derramada por muchos para la remisión de los pecados. Qué maravillosamente esta misma sangre del Cordero supera la desesperación. ¿Nunca has visto un hombre encerrado en la jaula de hierro? Ha sido mi doloroso deber hablar con varios de esos prisioneros. He visto al cautivo sacudir las barras de hierro, pero no pudo romperlas, ni separarse de ellas. Nos ha implorado que lo liberemos por algún medio, pero hemos sido impotentes. Gloria a Dios, la sangre es un disolvente universal, y ha disuelto las barras de hierro de la desesperación, hasta que la pobre conciencia del cautivo ha podido escapar. Qué dulces para los abatidos cantar. Yo creeré, que Jesús murió por mí. Creyendo eso, todas las dudas, miedos y desesperaciones vuelan, y el hombre está a gusto. No hay nada, en verdad, queridos amigos, que la sangre del Cordero no pueda vencer, porque vean cómo vence al vicio y a toda forma de pecado. El mundo está lleno de maldad, como un establo que durante mucho tiempo ha sido la guarida de criaturas inmundas. ¿Qué puede limpiarlo? ¿Qué si no este inigualable arroyo? Satanás hace que el pecado parezca placentero, pero la cruz revela su amargura. Si Jesús murió por el pecado, los hombres empiezan a ver que el pecado debe ser un arma asesina, ya que incluso cuando el pecado fue imputado al Salvador, le hizo derramar su alma hasta la muerte. Debe ser entonces un mal horrible para aquellos que son real y personalmente culpables de él. Si la vara de Dios hizo sudar a Cristo grandes gotas de sangre, ¿qué hará su hacha cuando ejecute la sentencia capital sobre los hombres impenitentes? Sí, superamos la dulzura mortal y el placer destructivo del pecado por la sangre del Cordero. Esta sangre vence el letargo natural de los hombres hacia la obediencia y los lleva a la santidad. Si hay algo que puede hacer santo a un hombre, es una fe firme en el sacrificio expiatorio. Cuando un hombre sabe que Jesús murió por él, siente que no es suyo, sino comprado por un precio, y por lo tanto debe vivir para el que murió por él y resucitó. En la expiación ve un motivo igual al mayor heroísmo. Sí, un motivo que estimulará a la santidad perfecta. ¿Qué clase de personas debemos ser para quienes se ha presentado tal sacrificio? Ahora nos hemos acelerado en la intensidad del celo y la devoción. Vean, queridos hermanos, cómo usar la sangre del Cordero en esta esfera inferior mientras se lucha contra el mal entre los hombres. Pero debo terminar con esto. No es solo por testimonio que usamos esta potente verdad. Debemos apoyar ese testimonio con nuestro celo y energía. Necesitamos energía concentrada y consagrada, porque está escrito, no amaron sus vidas hasta la muerte. No venceremos a Satanás si somos buenos caballeros, amantes de la facilidad y el honor.
Mientras los cristianos tengan que disfrutar del mundo, el diablo sufrirá poco en sus manos. Los que vencieron al mundo en los viejos tiempos eran hombres y mujeres humildes, generalmente pobres, siempre despreciados, que nunca se avergonzaron de Cristo, que solo vivieron para contar su amor, y murieron por decenas de miles antes de dejar de dar testimonio de la sangre del Cordero. Ellos vencieron por su heroísmo. Su intensa devoción a la causa aseguró la victoria. Sus vidas para ellos no eran nada comparadas con el honor de su Señor. Hermanos, si queremos ganar grandes victorias, debemos tener más valor. Algunos de vosotros apenas os atrevéis a hablar de la sangre de Cristo en otra compañía que no sea la más piadosa, y escasamente allí hablan con valor. Son muy cobardes, se aman demasiado como para meterse en problemas por su fe en Jesucristo. Seguramente no podéis ser de esa noble banda que no ama su propia vida hasta la muerte. Muchos no se atreven a sostener la vieja doctrina hoy en día, porque se les consideraría estrechos y fanáticos, y esto sería demasiado humillante. Nos llaman viejos tontos. Es muy probable que lo seamos, pero no nos avergonzamos de ser tontos por Cristo y por la verdad. Creemos en la sangre del Cordero, a pesar de los descubrimientos de la ciencia. Nunca renunciaremos a la doctrina del sacrificio expiatorio para complacer a la cultura moderna. La poca reputación que tenemos es tan querida para nosotros como el carácter de otro hombre lo es para él. Pero la dejaremos ir alegremente en esta lucha por la verdad central de la revelación. Será dulce ser olvidado y perdido de vista, o ser despreciado y abusado, si la vieja fe en el sacrificio sustitutivo puede mantenerse viva. Si nos decidimos por esto, seremos fieles a nuestras convicciones sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque si renunciamos a esto, ¿qué nos queda? Dios no hará nada por nosotros si somos falsos a la cruz. Se sirve de los hombres que no escatiman en sus reputaciones cuando éstas son requeridas en defensa de la verdad. Oh, estar al rojo vivo. Oh, arder con celo por Cristo. Oh, hermanos míos, manteneos en la vieja fe y decid: en cuanto al respeto de los hombres, puedo perderlo fácilmente, pero en cuanto a la verdad de Dios, no puedo renunciar a ella. Ese es el día para que los hombres sean hombres, porque la mayoría son criaturas blandas, son como moluscos. Ahora necesitamos espinas dorsales además de cabezas. Creer la verdad sobre el Cordero de Dios y creerla verdaderamente es lo esencial de una vida de superación. Oh, por el coraje, la constancia, la fijación, la abnegación, la disposición a no ser nada por Cristo. Dios nos dé ser testigos fieles de la sangre del Cordero en medio de este mundo impío. En cuanto a los que no se salvan, ¿no os da este tema una pista? Vuestra esperanza está en la sangre del Cordero. Vengan, almas culpables, y vuelen, como palomas, a las heridas de Jesús. El sacrificio expiatorio, que es nuestra gloria, es tu salvación. Confía en aquel a quien Dios ha puesto como propiciación por el pecado. Comienza con esto y serás salvado. Toda cosa buena y santa que acompañe la salvación vendrá después. Pero ahora, esta mañana, te ruego que aceptes una salvación presente a través de la sangre del Cordero. El que cree en él tiene vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47.